Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición entrevistas. Esta vez está con nosotros Emilio Márquez Espino. Que bien, pues él nos va a hablar de su experiencia en la parte de tecnología, en la parte de ciberseguridad también. Y están mis compañeros del grupo Élite de OYEC, está Debug y Pool. Estará aquí mi compañero que hará la presentación formal. Debug, adelante. Hola, ¿qué tal? Soy de Bugsec y el día de hoy tenemos a un invitado especial, Emilio Márquez, que es emprendedor, creador de contenidos sobre negocios digitales, business ángel y mentor de emprendedores desde hace una década. Ha participado hasta la fecha en más de 250 conferencias como ponente o moderador y es también docente en varias escuelas de negocios. Es apasionado de Internet, marketing digital, el emprendimiento y de las redes sociales. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Emilio. Bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a vuestro podcast y a vuestro canal y espero que la conversación que tengamos en esta entrevista a la audiencia les resulte muy útil e interesante. Muy bien, Emilio. Pues antes que nada, la primera pregunta obligada es, ¿desde qué edad surgió esta inquietud, sobre todo por la informática y posteriormente la ciberseguridad o seguridad informática? Pues yo era así de pequeñito, que no escuché por podcast, era realmente un pequeño infante, que me regalaron un Spectrum ZX Sinclair de 48K de memoria, que tenía prácticamente las teclas como de goma, y me duró 6 días, 13 horas, 48 minutos de prácticamente no dormir, y donde mis padres dijeron, esto no debe ser bueno, que al niño le ha gustado esto demasiado y no nos estudia. Así que desde mi más tierna infancia me encantó la informática, acudí a las primeras parties que hubo en España, que en aquellos tiempos nos llamábamos nosotros mismos informáticos locos, porque teníamos que estar un poco locos para a mediados de los años 90, irnos con nuestro ordenador a fiestas donde no conocíamos a nadie y eran 1.000, 2.000 chavalines, pues con ese tipo de inquietudes por la informática, por la ciberseguridad, y a partir de ahí lo que me encontré fue primero un medio de vida que donde realmente me sentía muy bien tratado, entre muy buenos compañeros, conociendo gente súper interesante, creciendo a nivel personal y profesional, y es que la informática siempre me encantó en gran medida. Lo que ocurre es que con el tiempo también os aviso y hago un pequeño spoiler, es que me desvié más también a la parte de negocio, porque en algún momento, y ya ahí os cedo el seguir preguntando, interrogándome lo que queráis, es que en algún momento me di cuenta que luchar todos los días contra Google, luchar contra hardware en la adaptación a nuevas tecnologías, nuevas formas que te pueden atacar, más de hecho los ataques siempre llegaban los sábados a las 1 de la mañana cuando uno quería estar en la cama durmiendo. Entonces en algún momento me resultó una vida muy dura la del informático consagrado a que todo funcione en un sistema complejo de Internet, y en algún momento dije, mira, prefiero caminos y senderos profesionales un poco más relajados. Se sabe que para poder ser emprendedor hay que perder el miedo y ser aventado porque habrá veces que los negocios funcionen y otras veces no, pero ¿qué consejos podría darles a los que quieren empezar a emprender su propio negocio? Pues primero que un aviso a navegantes y emprendedores. Lo de emprender es muy duro. Es duro, es complicado, te complica increíblemente tu vida personal y la relación que tienes con tu entorno cercano, y no es nada sencillo. A partir de ahí, comentar que a mí me ha apasionado. Yo me convertí en un emprendedor en serie, en algunas ocasiones me fue muy bien, en otras muy mal, pero seguía emprendiendo. Y es que realmente lo de emprender es una pasión que una vez que te muerde es muy complicado abandonarlo, y más allá de que tengan en cuenta que nos escuchen que lo de emprender es complicado, que hay que formarse mucho, que hay que estar muy preparado, que hay que buscarse unos buenos socios, que
hay que leer el ambiente y las condiciones en las que estamos, porque un emprendedor tiene que resolver una idea en una coyuntura y un contexto económico. Y, por ejemplo, el contexto económico en el que estamos entrando en este mismo instante va a complicar increíblemente el 90% de los emprendimientos, lo va a complicar hasta límites insospechados. También van a surgir oportunidades, pero las oportunidades del contexto económico tan extraordinariamente complejo en el que vamos a entrar ahora no suplen esas oportunidades a la complicación de cara al acceso de financiación, que se va a complicar de una forma absolutamente increíble, y que el contexto tenemos que leerlo. El contexto tanto a nivel negativo, de que tenemos que saber cuáles son las trabas que nos vamos a encontrar mayores que las que había hace tan sencillo como 3 meses, y también tenemos que entender la parte positiva de hay una serie de oportunidades que van a surgir porque esta crisis, esta coyuntura, esta masacre que va a haber en el corto plazo, lo que nos abre es a que muchas empresas, muchos clientes, muchos consumidores, muchas oportunidades van a surgir porque la gente va a buscar métodos alternativos más eficientes, más productivos, más interesantes con respecto a cómo se hacen ahora las cosas. Y si un emprendedor es capaz de entender las señales del horizonte y entender lo que su cliente realmente necesita en un contexto tan extraordinariamente complicado como en el que estamos entrando, pues a lo mejor nos encontramos que pueden surgir pocas, pero pueden surgir oportunidades como no ha habido en bastante tiempo. ¿Qué tal, Emilio? La verdad que es súper interesante este tema. ¿Sabes qué? Tal vez ya que tocaste una parte de esta temática, quisiera escuchar qué pensás ahora con este tema del metaverso y demás, pero en el enfoque de trabajo híbrido, trabajar en casa, trabajar, porque ya sabemos que esto es el tema de la pandemia y más allá de eso, nos ayudó de una manera, nos empujó, ¿no?, al teletrabajo, que no es malo, pero sí, digamos, tuvimos muchos obstáculos por el tema de seguridad o qué tipo de plataformas usar, etcétera, ¿no? Como que nos agarró así, como que en curva, decimos, ¿no? Pero ahora, hoy por hoy, digamos, el marketing híbrido, el teletrabajo híbrido, toda esta terminología como tal, ¿qué puedes comentarnos al respecto? Pues que hemos pegado un salto hacia adelante de gigante de unos 5 años. O sea, en cuestión de un año prácticamente nos hemos transformado y digitalmente. Y ha cambiado lo que es la digitalización, porque no solo es que usemos un Zoom o cualquier programa similar, sino que haya un cambio cultural de la sociedad, de las empresas, de los trabajadores, que haya personas que se planteen el ejecutar lo que se llama la gran renuncia, si no se le dan las opciones adecuadas de buena calidad laboral, porque no solo es trabajamos desde casa, no, sino que también hemos entendido con este parón, con esta situación tan compleja, hemos entendido que a lo mejor tenemos que valorar nuestra vida desde un punto de vista de la mayor calidad posible que podamos conseguir. Y esa calidad de vida significa que a lo mejor puede merecer la pena ganar un 10% menos de nómina de sueldo, pero el poder conciliar con tus hijos, con tu pareja, el no tener que hacer 1 hora y media en cada sentido diariamente, 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta en una gran metrópoli, una gran ciudad de cara a tu trabajo. Pero, claro, como buena ley del péndulo, ha habido un gran apoyo hacia la transformación digital y la digitalización, pero también nos encontramos ahora en una situación justo la contraria, donde las empresas, donde incluso los grandes magnates se quedan tan tranquilos diciendo es que desde casa no trabajáis. Mira, muy profundamente discutible. Yo llevo teletrabajando a la fuerza, porque yo al principio no quería. Fue una coyuntura también económica de la anterior crisis desde el 2009. Y desde entonces yo estoy súper convencido, yo no vuelvo a montar una oficina, pese a que ahora somos 6 en el actual emprendimiento que llevo a cabo, planteamiento de seguir ampliando plantilla y el 100% de la plantilla estamos 100% teletrabajando y no planteamos abrir
oficinas físicas. Más allá de eso, si ya lo empezamos a complicar con situaciones como el tema de Meta, hay unos primeros estudios preliminares que se han hecho que el 46% de la gente que trabaja en puro metaverso en este momento, que hay poca práctica, poca educación, pocas herramientas, poca tecnología, ese 46% se sentían extraordinariamente frustrados, cansados y confusos de cara a teletrabajar en un entorno puramente virtual. Entonces, yo creo que simplemente hay que ir paso a paso. Ha sido muy interesante esta transformación y digitalización que se ha impulsado, donde ahora va a tener una gran retracción hacia atrás, un par de pasitos, pero ya la gente la ha probado y gente se ha dicho, es que a lo mejor merece eso de la gran renuncia o plantearme algo diferente para mi vida. A lo mejor no me merece la pena trabajar tantísimo simplemente por dinero cuando me estoy perdiendo cosas en mi familia, en mi vida, en mi entorno personal que realmente importan, pudiendo mantener un buen nivel económico con otras opciones como el trabajo híbrido que comentabas. Pero pasito a pasito, porque ni ha llegado el momento de teletrabajar en entornos virtuales, no ha llegado ese momento, y posiblemente llega, pero si queréis un tema que luego si quiere tratamos con más amplitud, pero pasito a pasito, porque ahora la gente ha probado eso del teletrabajo, hay mucha gente que no le ha gustado, pero ha habido un porcentaje de gente increíble que ha dicho, esto es interesante, me lo guardo, y hay profesionales como los techis, como los de inteligencia de la información, que sí tienen más armas para poder negociar con sus jefes el poder teletrabajar, porque hay muchos trabajadores de oficina que le han dicho, tú vuelves a la oficina o te despedimos, pero también hay muchos directores de técnico, directores de ciberseguridad, manager en todo lo que sea transformación digital dentro de la empresa, que ha podido decir, es que si no me das teletrabajo, me voy, y si eres capaz de sustituir un CIO, un CTO, o un CISO en los tiempos en los que corren, que por cierto ahora mismo es más sencillo conseguir financiación que conseguir un buen CISO disponible en el mercado, así de claro lo digo y lo digo muy consecuentemente, es tremendamente complicado encontrar un buen CTO disponible a unos precios razonables, porque realmente el mercado lo necesita absolutamente como agua de lluvia. Y claro, la gente ha probado el teletrabajo, pero hay que tener en cuenta, no todo el mundo puede negociar adecuadamente con sus jefes para poder exigir esas condiciones y simplemente démosle el tiempo porque trabajadores y empresas se acabarán dando cuenta de que mejora calidad de vida y ahorra costes para todas las partes. Bien, a mí me gustaría preguntarte, pasando un poquito al lado malicioso, los ciberataques, la ciberdelincuencia, pues ha tenido una evolución muy marcada, sobre todo a nosotros que recibimos los ataques, sobre todo por la parte del ransomware, que ahora encripta la información de las personas. Están también los APTs, estos son persistentes, atacan a la empresa por distintos vectores de ataque hasta que consiguen entrar finalmente a la empresa. Hay una evolución en la que tienen éxito. Antes, pues digamos que era un malware algo inofensivo o hasta cierto punto demostrativo de tu inseguridad de una forma más cómica. Ahora es algo dañino totalmente y no solamente causa daño, sino que causa también hasta temor. Podríamos ya hablar de evoluciones como el ciberterrorismo, ciberataques. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cómo crees que se vaya a poner en el futuro? Sabemos que se manejan agencias que tienen forma de ayudar a prevenir o ayudar a contener esto, pero se necesitará otro tipo de agentes o otro tipo de tecnología que nos esté cuidando. Empiezo con la parte pesimista negativa e intento ser un poco optimista. A ver, primero fue el spam, luego llegó el phishing y ahora el ransomware. Y la historia es que existe porque es rentable. Y es rentable porque hay un porcentaje de población que acaba cayendo, desgraciadamente, porque falta mucha cultura, mucha cibercultura digital. Haría falta que se diera más en las escuelas, en las empresas, en los entornos familiares, que hubiera una mejor relación con la tecnología. Y tener una mejor relación con la tecnología no es comprarte el último teléfono móvil, precisamente, es realmente entender un poco
cómo funciona y qué es lo que te puede pasar. Pero eso requiere bastante esfuerzo. ¿Qué ocurre? Que el ransomware hoy día es tremendamente rentable, se han mejorado, si lo miramos de un punto de vista marketingiano de negocio, el embudo en el cual cuántas personas se intenta atacar o empresas, cuántas acaban siendo afectadas, cuántas acaban pagando y qué cantidad de... La historia es que los porcentajes día a día van mejorando. De hecho, un caso que me resultó realmente extraordinariamente llamativo, que es que un empresario bastante conocido tuvo que probar los servicios de pago del ransomware y después de pagar, pues ocurrió que el desencriptado para volver a los datos al cómo funcionaba, pues no funcionaba adecuadamente. ¿Qué ocurrió? Que se puso en contacto con atención al cliente del ransomware. Muy fuerte. Se puso en contacto con la atención al cliente del ransomware, le explicó el problema, le pidieron de nuevo acceso a todos sus ordenadores, diciendo, danos consolas, danos acceso remoto, que nuestro servicio de atención técnica te solucionará el problema, te lo juramos, como piratas, ladrones, delincuentes que somos. ¿Qué ocurrió? Que a las 5 horas habían aplicado una serie de parches, una serie de cambios, una serie de técnicas donde atención al cliente del ransomware le aseguró que ya tenía todo su fichero, todo su sistema completamente funcional y accesible. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos que hay ransomware que hoy día tienen mejor servicio de atención al cliente y mejor servicio técnico que grandes corporaciones mundiales. Eso ya tiene que resultar en sí profundamente chocante. Eso por la parte negativa. Pero hay un lado optimista. Es que si vemos cuántos ataques de tipo de ataque zero day, que son aquellos que no están descubiertos, acaban de ocurrir, no hay parche, los expertos en ciberseguridad apenas ni se han enterado que eso existe porque es alguien la ha descubierto y ha empezado a explotar esa vulnerabilidad de día cero, pues si tenemos en cuenta estos zero day, y cuánto tiempo tardan en ser descubiertos, los que son descubiertos, cuánto tiempo tardan en ser parcheados, eso hay una unidad específica de Google que controla y monitorea no solo sus propios parches, sino los de la competencia y también da toques diciendo ponte en las pilas y ponte energético en solucionar. La realidad es que en el último año y medio el tiempo, siendo todavía eficiente, pero el tiempo en el cual Apple, Google, Microsoft, etcétera, están tardando en solucionar sus sistemas operativos, sus navegadores, sus sistemas, sus plataformas, está disminuyendo de forma continuada. Entonces, te estás encontrando que hace no tanto tiempo muchos sistemas operativos tipo iOS, tipo Android eran una risa en cuanto a la poca protección y los pocos parches de seguridad respecto a vulnerabilidades conocidas. Pero ese tiempo baja y ese tiempo mejora y de verdad tengo un cierto germen de optimismo porque creo que algunas entidades, algunos responsables, algunas empresas se están empezando poco a poco, se están empezando a tomar mucho más en serio todo lo que es la ciberseguridad y la importancia que de ello. Mira, por ejemplo, yo que soy bastante usuario activo de todo lo que sea manzana, en los últimos parches en el último eran 20 y pico vulnerabilidades graves. Bueno, primer punto, que te parchen 20 y pico vulnerabilidades graves. Eso ya debería asustar a cualquiera que lo viera. Pero vale, pero es que hay que tener en cuenta que es 20 y pico vulnerabilidades parcheadas. Pues mira, esas que nos llevamos para el cuerpo de que ya no son explotables. Entonces, tengo un cierto optimismo, pese que el spam, global phishing y ahora el ransomware, en realidad son tremendamente rentables, y en cuanto que son realmente rentables, hay gente tremendamente inteligente que está dedicando muchos recursos y gente muy, muy capaz a esos ataques. Y continuar siendo profundamente rentable y habrá gente tremendamente inteligente que se dedicará a esa parte de ese negocio del mal, por llamarlo de alguna forma. Pero soy un poco optimista. Hay gente que se está empezando realmente a tomar muy en serio este tipo de ataques y de amenazas y tengo un poco de optimismo respecto al futuro. Existen marcas de refrescos y comida chatarra que uno sabe que hace daño,
pero tienen un marketing espectacular. ¿Podría explicarnos cómo estas empresas hacen uso del marketing? Pues tan sencillo como haciendo unas técnicas. Es que algunas de sus acciones son increíbles. Una de las mayores empresas de ransomware del mundo, hace poco, liberó para toda la comunidad hack y interesada en este tipo de temática uno de sus antiguos ransomware completo y absoluto, y diciendo: vamos tan sobrados, vamos tan potentes, somos tan poderosos y lo hacemos tan bien, que una de nuestras antiguas herramientas, que seguro que muchos no habéis visto una tecnología tan avanzada nunca en vuestra vida, os la liberamos, porque nosotros ya ni siquiera la usamos, porque es algo como a nosotros obsoleto, teniendo en cuenta que somos la gran empresa mundial de ransomware. Eso es una labor de puro acción marketingiana de primer orden, y el que se la pensara es un monstruo del marketing. Entonces, muchas de estas empresas, aparte de dinero, reitero, tienen con esa capacidad económica, tienen muchos cerebros que poder contratar y hacen acciones de marketing a nivel global. O sea, no solo dentro de tus propios foros, no solo dentro del mundillo, sino incluso a nivel estratégicamente fuera de su propio negocio y de sus propias fronteras. Y llegan a los medios de comunicación con nombres y apellidos y quieren reconocimiento y luchan por ese reconocimiento. Con lo cual, yo entiendo que tiene que haber gente realmente muy, muy, muy dotada a nivel intelectual y de conocimientos y experiencia en algunos de esos grupos, saben perfectamente lo que hacen y algunos de esos grupos lo están haciendo realmente bien dentro del daño que causan. Pero es que algunas de las acciones de marketing concretas que están haciendo, realmente es que me quito el sombrero y digo, es increíble, alguien ahí sabe lo que está haciendo y lo está haciendo muy bien. La verdad que sí. El tema de marketing como tal, la verdad que es clave, ¿no? En todo negocio. Si no sabes vender, porque en realidad, tanto así como un producto como tal, si no sabes venderlo, llegar a las personas, persuadir a tu público o a tus posibles compradores, yo creo que es complicado, ¿no? Mira lo que se me ocurre, querido Emilio. Por favor. Vos, experto en la materia, ¿por qué es tan difícil el marketing en la ciberseguridad? Es decir, para empezar, estamos mal, el término de hacker, como todo, es un tema que siempre lo vamos a tomar en cuenta. El concepto de tal como hacker, pirata informático, ahí ya estamos mal. Entonces esa palabra no vende, no va a entrar. De hecho, hasta nos censuran en internet por nada más. Tenemos mala experiencia. Ya Héctor te va a comentar más detalles de eso. Entonces, ciberseguridad. O sea, acabas de mencionar, si tenés un iPhone 13, tenés que aprender a usarlo. Y todo el mundo que puedes tener ahí, ¿no? De hecho, puedes hasta, es un hecho de, es una terminal donde puedes trabajar, ¿no? Yo tengo entendido que vos más o menos el tema del teletrabajo lo hacés desde el 2009, 2010, porque ya es cuestión de cada persona tener la disciplina, tener el orden y saber usar este tipo de herramientas, ¿no? No solamente en marketing, yo creo que de hecho en todos los ámbitos ya se puede, ¿no? Pero justamente me interesa, la verdad, mucho en el tema de cómo crees vos, o pueden los tips, podemos vender servicios de ciberseguridad, servicios de seguridad informática, porque las empresas hasta ahora entienden. Simplemente cuánto me cuesta, por qué tan caro. Pero sin embargo pueden tener una capacidad económica muy grande, pero no le dan importancia. ¿Será que estamos tan lejos de eso, de que realmente, es que yo cada vez lo veo más lejos. A veces lo veo cerca, pero a veces lo veo lejos. ¿Te das cuenta? Yo lo veo como que hace un decibel, ¿no? Acabo de tener una experiencia hace un momento y que lo veo lejos, sumamente lejos. Llevo reuniendo directores y responsables de tanto tecnología e información como ciberseguridad en mi club de debate desde hace bastantes años. Y el problema directo es que se ve como desde el departamento, tanto a nivel financiero, el CFO, como a nivel de directiva, el C-Level, lo ven totalmente como un puro y absoluto y duro gasto. No lo ven ni como una inversión, ni lo ven como
un problema que nos hemos solucionado, porque ¿cuánto te vale que tu fábrica esté durante un mes y medio con todos los ficheros encriptados y no puedan funcionar las máquinas? Pues eso, como el cerebro humano, las catástrofes que pudieran llegar. ¿Cuántas catástrofes tenemos en el mundo posibles? Mira, una que no se suele contemplar, pues mira, una buena llamada solar y adiós todos los satélites. ¿Y la gente se preocupa mucho de eso? No. ¿Podríamos intentar poner sistemas de protección en las subcentrales eléctricas para que eso pudiera o no pasar? Pues profundamente complicado, porque el evento de Carrington, que fue en 1850 aproximadamente, donde a la altura de Nueva York en la noche se volvió día prácticamente de la aurora boreal. Eso quemó prácticamente todos los cables del planeta. Lo que pasa que en 1850 cables de internet no había, pero sí había telégrafos que se quemaron, pero eso se enteraron 2 personas. Entonces, que pueden existir ese tipo de eventos que nos pueden hacer mucho daño, tipo llamada solar, pero aplicado a una encriptación de nuestros archivos, sí puede ocurrir. Pero ¿quieren ponerse a pensar los directivos que pueden ocurrir ese tipo de catástrofes, que por cierto son tremendamente fáciles? El que te hagan un ransomware o algo similar o peor a nivel doméstico, a nivel empresarial, es algo tremendamente posible. Y de hecho la pregunta no es si te va a ocurrir un ataque de ransomware más temprano o alguna vez en la vida. No. La pregunta es cuándo. No si te va a ocurrir, sino la pregunta es cuándo. Pero hacerle eso llegar al director financiero, al director general, es hablarle de catastrofismo, que yo realmente os reto. Ir a la calle, hablarle del efecto de Carrington, 1850, quemado de todos los cables del mundo con los telégrafos, que si eso pasa ahora, que no es imposible, que es imposible. No, en el año 2012, por 9 días, no nos tocó una llamada solar del mismo tamaño que nos hubiera mandado la Edad de Piedra. En 2012, no estábamos hablando, y solo eran 9 días de desplazamiento del planeta Tierra respecto a donde apuntó el Sol, que es al fin y al cabo algo aleatorio. Entonces, os reto a que vayáis a la calle y le digáis a la gente, efecto de Carrington, nos vamos a la Edad de Piedra, ¿qué opinas? Y te van a decir, estás loco. Pues lo mismo que te dice tu director financiero, tu director general, respecto a que el CTO, el CIO o el CISO digan, hay que gastar el triple, no un 10% más, es que hay que gastar por lo menos el triple de lo muy poco que esta organización está gastándose. Una de las mayores empresas españolas, multinacional, decenas y decenas de miles de trabajadores, llega un día a 12 de la mañana por megafonía a las instalaciones centrales, por favor apaguen todos los ordenadores, tiren de los enchufes. Literal. Y ocurrió hace no mucho tiempo. Un ataque de ransomware empezó a encriptar toda la compañía, decenas y decenas de miles de puestos de trabajo. Y claro, que por cierto ni siquiera me parece mala solución, la que dieron, que es avisar por megafonía y dijeron a todo el mundo, por favor, inmediatamente vayan a todo aparato electrónico, ordenador que tengan cerca y tiren del cable. Da igual, tiren del cable. Eso se lo dieron por megafonía a los decenas de miles de trabajadores del complejo. Entonces, si esa empresa se hubiera tomado una serie de mayores cuestiones, mayor inversión, en vez de estar bloqueado X tiempo, hubieran podido volver con backups en la tercera o cuarta parte del tiempo, porque la cuestión no es si te van a caer tú en uno de estos ataques. La historia es cómo te vas a recuperar, porque que caigas va a ser tremendamente complicado que el 99% de las empresas no acaben cayendo en ese tipo de ataques y de forma muy grave. El detalle es dónde tienes los backups. Has ejecutado esos backups recientemente, tienes una cultura corporativa donde tu departamento técnico haya explicado al resto de la compañía cómo actuar en este tipo de situaciones de una forma básica, al menos. Tu departamento técnico tiene un protocolo claro de actuación de qué ocurre en un manual de crisis como la que se te va a producir, que no es si se va a producir, es cuándo se va a producir. Y entonces, teniendo esas cuestiones, no es que no nos vayan a atacar, ni nos vayamos a caer, ni no nos vayan a robar datos. Nos van a robar datos, nos van a encriptar datos y vamos a hacer ataques y vamos a sufrir
ataque de forma muy grave. La cuestión es cómo podamos intentar paliar para que el mínimo de daños críticos no nos produzcan y cuánto tiempo podamos restablecer la normalidad en el menor tiempo posible. Para mí ese es el vector a tener en cuenta. Y mientras financiero y dirección vean como un gasto apocalíptico el invertir en ciberseguridad, pues mal vamos. Exactamente. Algo más cortito. La verdad que yo me acuerdo justamente de ese tema y por eso lo copié y lo pegué, porque me parece una analogía muy linda que, bueno, en realidad es algo que pasó. Y es que yo siempre les digo, ¿qué pasa así? ¿No? Pero si vos te pones a pensar, cuando vos das un servicio, me acuerdo que un cliente me dijo, ok, tenemos 1, 2, 3, 4 servers, hay redundancia, no tenemos, hay high availability, alta disponibilidad, pero ¿qué pasa si viene y dice, no sé, pues, me roban todo? ¿Qué pasa si me cae un rayo acá y me quema todos los equipos? ¿Qué hago con mi información? Entonces, ahí está la cuestionante. ¿Es correcto? ¿Es buena práctica tener todo afuera, en la nube como tal? O, porque imagínate, en un evento así catastrófico, lamentablemente, si vos lo tenés todo arriba, chao. OVH, si se enteraron, no me acuerdo, creo que fue hace 2 años, tuvo en Francia, por allá, se quemó su centro de datos. Y tuvieron, más que tenían alta disponibilidad en ciertos aspectos, no en todo, ¿no? Pero se cayeron muchos sitios y mucha gente perdió su información, solamente que no fue una noticia tan relevante. Creo que la supieron camuflar un poco. Entonces, yo por eso pienso, o cuál es tu opinión con respecto hablando así en términos un poco extremistas, el tema de catastrófico, porque catastrófico puede ser que analógicamente hablando, un ransom, que tu información aparte que haya fuga de información, ¿no? Que tu disco duro se queme porque querés abaratar costos, porque en realidad no ven el daño como tal. Simplemente ellos están tranquilos y pueden tener, no se dan cuenta que pueden tener un imperio de empresas, pero su empresa no mueve un dinero, o sea, no mueve un peso, o cuántos millones pierde si están fuera de línea. Y ahora que habla catastróficamente, por eso la nube como tal, ¿vos crees que es bueno? O sí tenemos que pensar siempre en temas de nube híbrida. Porque la idea de la nube como tal, porque en realidad es un servidor en otro lado, pero ya no es tan caro como antes, porque antes estábamos hablando de gastos económicos muy altos, ¿no? Ahora hay soluciones open source donde vos podés tener tus nubes privadas, ¿no? Sin tener un costo tan alto. Obviamente no vas a tener la capacidad de poder, digamos, redundarla, pero por lo menos ya tenés algo local. Te quedas sin conexión a internet, que a veces pasa, por ejemplo, tema eléctrico. En México están sufriendo con un tema eléctrico. Yo tengo muchos clientes en muchos lugares donde tienen problemas de tema eléctrico, no piensan en los UPS, lo ven como un gasto, como acabas de mencionar, pero si vos lo haces el cálculo, le sale mucho más económico tener unas condiciones, llamémosla estándar, de estándar para abajo, que cuando querés recuperar, porque cuando quieres recuperar la información, realmente no miden, no les importa cuánto van a pagar, ¿no? Recuerdo una empresa, cortito, que me dijo, solamente quiero un NAS storage, nada más para que acceda a un cliente, una empresa millonaria, y la ve como una cajita en enchufe, y listo, ya está. Esa cajita me cuesta, no, lo que pasa es que esta solución no es simple, quieren acceso web, donde tenés que tener una nube privada con un certificado SSL, tiene que haber encriptación, tiene que estar detrás de un Cloudflare, qué sé yo, o un filtrado DNS. De paso, esta información, ese NAS Storage, ¿quién lo va a proteger? ¿Cómo lo vamos a administrar? Tiene que haber un hipervisor para que tengamos mejor administración del mismo, poder restaurarlo, en dónde lo vamos a redundar, y puedo seguir. Y a nivel de networking, el firewall, no, cuesta tanto, ¿no? Pero no les interesa. Ahí donde necesitamos realmente ese marketing como tal, pero realmente estamos lejos. Como te preguntaba, realmente estamos tan lejos de eso, una catástrofe como tal, porque puede pasar. Ahora, ir a venderles eso, por ejemplo, yo no sé vender. Yo solamente le digo, mira, si tu información se pierde y ya aquí está mi contrato y no tomaste y en mi cláusula yo te coloco, puede pasar esto. Y si vos no tomaste esas medidas, lo siento, atleta, y ya está, ¿no? Pues
Nos encontramos que siempre hay que hacer un estudio lo más personalizado y profesional y dejarnos recomendar por realmente expertos que sepan en la materia. O sea, seguro que entre nuestra audiencia hoy en esta grabación tenemos gente que sabe muy bien y muchísimo acerca de ciberseguridad, sus soluciones más óptimas, pero tengamos en cuenta a qué nos enfrentamos y qué es lo que es más habitual. Y no sería nada extraño que le puedas preguntar a más de un posible cliente qué es eso de la nube y que dónde está. Y más de uno se puede pensar que que realmente a la altura de la Estación Espacial Internacional debe haber ahí un centro de datos más o menos que está en la nube, literalmente. Y hay mucha gente que no se ha planteado que la nube es un término de puro marketing. La nube es hierro. Hierro. Seguro que estamos todos acostumbrados a ese término. El término son pues ordenadores metidos en cajitas muy finitas, una detrás de otro, en armaritos, dentro del centro de datos, y que a los centros de datos le puede pasar cualquier cosa como tu propia vivienda o tu propia oficina. Con lo cual esas cosas pueden ocurrir. Y también nos encontramos que de aquí a X tiempo, desgraciadamente, el planeta va a sufrir lo que se llaman catástrofes naturales en una mayor medida de la que estábamos viviendo. Entonces, teniendo en cuenta que la nube en realidad está en alguna parte y le pueden pasar cosas, que esperemos que no, pero pueden pasarle cosas, yo lo que siempre recomendaría un estudio personalizado. Es decir, a ver, ¿cuál es tu problema? Pues que mira, que la información es que es como súper importantísima que siga viva. Vale, pues entonces yo te diría no tengas una nube, dos, tres, no a lo mejor con la misma cantidad de datos salvados ni la misma periodicidad. O sea, eso no me acuerdo ahora mismo exactamente el nombre, pero tiene una forma en la que tú llamas los datos que salvas y que eres capaz de copiar cada 8 horas, cada 24 horas, cada semana, cada mes. Entonces, no es necesario tenerlo todo tan vitalmente salvado. Puedes tener varias nubes, cada vez son más baratas. Puedes tener tu propia copia de seguridad en tu propia oficina y no pasa nada absolutamente si la tienes adecuadamente encriptada y que si te la roban, pues por lo menos tarden un tiempo en sacar los datos que hay ahí dentro. Y hay soluciones cada vez más económicas en discos duros encriptables, nubes variadas por el planeta, etcétera. Pero más allá de eso, de entender que hay que dar una solución personalizada, también nos tenemos que parar a decir, a ver, no es un gasto, vamos a protegernos como una póliza de seguro. Tú tienes contratado un seguro de vida, tienes contratado un seguro de hogar, tienes un seguro de responsabilidad civil en tu empresa. Lo tenemos, todos los que somos empresarios los tenemos, todos esos seguros. ¿Vale? Pues el seguro de ciberseguridad es que ¿cuánto te gastarías tú al año por tener la garantía de que si te roban físicamente todos los ordenadores se pueden sustituir en 48 horas con una empresa de hardware? Decirle, mira, alquilaos, comprad lo que sea, pero ponme los ordenadores. La información con los backups, vale, pero todo eso vale un dinero, pero si tú lo pierdes todo, te encriptan, te quedas fuera de línea o te quedas sin fabricar, durante 3 meses te va a costar más. Con lo cual, ¿cuánto estamos dispuestos del presupuesto de la empresa a gastar en ciberseguridad? ¿Un 0,5%? ¿Un 0,7%? ¿Vale? Pues según el presupuesto que tengamos, se puede dar la solución más adecuada de ciberseguridad con nubes que cada vez son más baratas, copias de seguridad que cada vez son más baratas y sobre todo con una cultura de digitalización y de ciberseguridad dentro de la propia empresa que si mañana, esperemos que no, pero te entran en la oficina, te roban los 40 ordenadores y te queda sin la información para poder operar, pues puedas estar en línea mejor en 3 días que en 2 meses. Y en realidad todo eso es cuánto estás dispuesto a pagar por este seguro, porque es un seguro, hogar, de empresa, oficina, responsabilidad civil, ciberseguridad. Pues, ¿cuánto vas a pagar por el seguro de ciberseguridad? ¿Qué porcentaje de tu facturación? Y en base a ello ser consecuente y aprovecharlo en la solución personalizada que mejor te resuelva, porque lo que has comentado, a lo mejor no necesitas tener tantas copias de seguridad, lo que necesitas un SAI es tener un suficiente backup eléctrico, porque si hay caídas de tensión eléctrica en tu zona habitualmente, pues el que en algún momento tus maquinarias
se estropee por un pico de sobretensión, podríamos haberlo solucionado con un determinado backup eléctrico de site. Con lo cual, la solución personalizada le puede ahorrar muchísimo dinero al empresario. Si lo entiende, está contratando un seguro. Y en realidad, yo creo que todo el mundo somos muy fan de los seguros. Sea cual sea el tipo de seguro, al final, cuando lo tenemos que usar, maravilloso que lo teníamos contratado. ¿Qué opinas sobre las redes sociales que hay ahora como TikTok, en donde son videos de unos cuantos segundos y la mayoría, en mi opinión, es contenido basura? Son contados los perfiles que suben videos que de verdad aporten algo bueno. Quisiera saber su punto de vista. Pues que había un vídeo viral que ha salido hace unas 48 horas aproximadamente de una muchacha que hablaba muy bien y muy interesantemente de la población. Te vas a estar 30 segundos y estas 2 horas. Y que conste que eso me ha pasado a mí y le ha tenido que pasar a todo el que nos escuche. Es increíble. Eso es el puro ocio con un matiz negativo todavía mayor, que es un socio solitario. Porque de hecho hace poco me he planteado volver a los juegos de rol que yo jugaba en mi juventud, o juegos de mesa, que también hay muchísimas partidas simultáneas en una gran ciudad como la mía, que es Madrid. Entonces yo me estaba planteando primero he encontrado en YouTube y he visto que de los juegos de rol que yo jugaba, A&D, Stormbringer, Elric, la llamada de Cthulhu, Chulup, para quien se ponga purista, pues primero he visto que había partidas grabadas en online y yo ahora me planteo ir al presencial. Entonces, el problema de un TikTok, como os comentaba, es que es totalmente yo, conmigo mismo, yo solo. En una partida de juego de rol, una partida de mesa, estoy con amigos, estoy socializando. Entonces, si le sumas que la capacidad de poder emplear el tiempo, no voy a decir malgastar, voy a decir la posibilidad de emplear tiempo en esas redes tipo TikTok es absolutamente casi infinita, un nivel de enganche absolutamente increíble. Y esta chica decía que no empleábamos el tiempo en formarnos, en aprender, en socializar, pero el detalle está. La persona X hubiera empleado el tiempo en aprender inglés, hubiera empleado el tiempo en el último herramienta que le hubiera venido para su trabajo, bien, aprenderla, no tiene por qué. O sea, que el tiempo que a lo mejor no se hubiera gastado en un ocio completamente individualista como el de TikTok, no estoy seguro que la gente lo emplee para maravillas del mundo, mejorar el planeta o mejorar tu vida personal, afectiva y de tu entorno cercano. No estoy tan seguro que porque la gente siempre le ha encantado el entretenimiento. Los romanos disfrutaban increíblemente con el pan y circo, que decían básicamente, vamos a darle pan a la población, nada más, un poco de pan para que puedan comer, no tengan hambre, no me hagan protestas, y le voy a dar circo donde se liaba muchísimo, en los antiguos circos romanos. Con lo cual, con pan y circo, el emperador de turno se ahorraba todos los disturbios y todos los problemas sociales de todo tipo que hubiera, con pan y circo. Y no ha cambiado tanto en los últimos 2500 años. No, los humanos no estamos tan diferentes. Otra cosa es que a mí personalmente me maravilla el cómo TikTok ha pasado en menos de 3 años de ser el sitio del inframundo del infrainternet a ser la dueña, señora y todopoderosa de las redes sociales, donde nos encontramos que buena parte de sus rivales, y no voy a citar nombres porque hay mucha gente que se gana muy bien el dinero en base a las alternativas casi lo digo, a las alternativas de TikTok, que esas redes sociales alternativas están muertas y no lo saben. No se lo vamos a explicar porque se pueden llevar un disgusto. Entonces, increíble como en 3 años TikTok ha pasado de ser el inframundo donde mejor no entremos porque solo hay gente haciendo cosas muy raras con vídeos musicales muy raros a lo ser todo, porque TikTok es una gran forma en la cual, en base a un algoritmo que soborna y engaña y manipula, y que es maravilloso el algoritmo de TikTok, pero que es que soborna muchísimo al creador de contenidos.
Entonces, nos encontramos que el creador de contenido se siente extraordinariamente impulsado, motivado a seguir creando contenido. El algoritmo es absolutamente increíble. O sea, los que hayan programado el algoritmo de TikTok, realmente un día alguien les tendría que hacer un monumento, una estatua, porque es increíble el nivel de sofisticación del algoritmo de TikTok. Que esperemos que con el tiempo haya otras plataformas que mejoren todavía más ese algoritmo, porque con gente así se tiene que llegar muy lejos. Pero en realidad, teniendo en cuenta que soy bastante crítico, que tengo mi propia comunidad bastante amplia de seguidores y mi propia comunidad bastante amplia en Internet, y os aseguro un detalle, tocando el tema tangencialmente, la fama no renta. O sea, el hate, el odio que se puede siempre acabar recibiendo no justifica y no renta el beneficio económico que obviamente sí aporta tener una comunidad amplia en Internet, y eso se lo digo a todo el que se plantea, porque hace 20 años los padres le decían al hijo, hijo mío, sé futbolista. Hace 5 o 10 años le decían los padres al hijo, a la hija, ahí ya avanzamos un poco, porque ya el machismo ya lo dejamos un poco más atrás, y le decían hace 5 o 10 años los padres al hijo, a la hija, hazte youtuber, luego hazte streamer, ahora hazte twitcher. Vale, pero ahora nos encontramos un giro de guión, que llega el chavalín o la chavalina de 18 años recién cumplido, por no decir menos edad, le dice, padres, yo soy trader. Y ahí es cuando nos encontramos el giro de guión brutal y absolutamente increíble, donde mira, padre, no me tienes que decir lo que hago en la vida, es que yo mismo he tomado cartas en el asunto, me he metido en no sé qué grupo de Telegram y estoy siendo, con mi propio oficio, socorro, o sea, jovencito de 18 años gastándose el dinero o ganándole dinero, pero me resulta, como ya pinto canas, ya estoy desde el punto de vista de la experiencia de ser mayorcete, de pensar qué estamos haciendo, socorro, pues ahí lo que nos encontramos es el gran giro de guión de que ya pasaron las redes sociales por un lado, ahora ya no es ser streamer ni influencer lo que a la juventud le interesa, y que en realidad cuando vosotros y yo nos estamos aquí hablando de redes sociales, ser influencer, ser creador de contenido, en realidad la juventud ya está un paso más allá. Y está diciendo, hay cosas mucho más interesantes que ser eso de influencer, que eso ya está como un año pasado de moda. Bien, a mí me gustaría platicar un poquito de tu experiencia precisamente como emprendedor. Algo que también me gustaría que explicaras un poquito a la audiencia, ¿qué es esto de ser Angel Investor o cómo funciona? ¿Cómo es que decides realmente? Yo lo veo porque algunas veces también he estado en esa posición de que pues ves más talento y yo lo veo como una forma de apoyarlo, pero quiero ir a la parte un poco caótica de esto de las startups. Muchas veces me preguntan así de, ¿y cómo le hiciste para hacer la OYEC? ¿Cómo le haces para que te vaya bien, para que tengas cierto flujo, una comunidad activa? Fue como que te paraste ahí y dijiste, soy hacker, lo gritaste y toda la gente llegó. Y es de, no, pues obviamente no. Tuve una empresa, tuve un cibercafé, muy poca gente lo sabe, pero obviamente esto de los startups se quiebran. Así lo llamamos en México, es lo que llaman ir a la bancarrota, o cuando quiebras o cuando ya eres incapaz de sostener tu negocio porque o no sabes bien de economía, alguna cosa te falla. Sobre todo yo no me sabía adaptar al mercado, era como que a veces quieres vender lingotes de oro, pero nadie te los va a comprar, y tienes que adaptarte mucho a esas situaciones. ¿Cómo es el quebrar? ¿O qué le dirías a esos emprendedores desde una parte optimista? De, bueno, pues vas a tener alguna empresa y algunas no van a funcionar, tienes que perder dinero a lo mejor en algunas inversiones antes de ganarlo. No toda la vida es tirar el volado y que siempre te salga sello o siempre te salga, digamos que lo que tú quieres, el lado de la moneda que tú gustas. Y eso es algo que requiere un poco de persistencia para poder llegar a la trascendencia. Y creo que solo personas como tú nos pueden traer un poco de contexto de lo que es emprender, pero también persistir, porque no todas las ideas te van a funcionar.
¿Que cómo es eso de quebrar? Pues te lo puedo decir de primera mano porque lo he hecho varias veces. De hecho, os hago una confidencia. Me ha ido mucho mejor de inversor en startups, business angel, usando el anglicismo, que de emprendedor. Porque de emprendedor me ha ido bien, pero he sido capaz de quebrar bastantes empresas. Y lo bueno es que creando una reputación profesional adecuada, ha habido gente que en vez de echarme mano al cuello me ha dicho, Emilio, te ayudo. Te toma mi mano, levántate, de hincar la rodilla en tierra y levántate para continuar el camino. Porque al fin y al cabo, para mí lo importante de todo esto no es ganar dinero, no es tener muchos clientes, no es tener millones de seguidores, no es la fama. Para mí lo importante de esto es la gente que conoces en ese camino vital llamado emprender, emprender un negocio, emprender tu vida, emprender lo que quieras. Y cómo es la relación que tienes con esas personas, porque esas personas lo son todo. Entonces, a mí me ha ido mejor como business angel que como emprendedor, porque he sido capaz de entender que emprendedora, podían irles muy bien y mis tasas de aciertos están dentro de lo que es la media, están bastante bien. De hecho, hay que tener en cuenta que el 84% de las startups fracasan en los 3 primeros años. 84%. Si tú crees de ti mismo o de yo mismo, porque yo también fui inocente y pensé que yo era el triunfador y seguro que me tenían que ir absolutamente todo bien. Y si crees que no vas a fallar, te estás equivocando. Porque si tú vas a la ruleta y te vas a Las Vegas y tiras los dados y tienes un 84% en contra, tú tranquilo que la casa gana. No vas a ganar tú, va a ganar la casa, porque es lo habitual, porque por pura estadística los números están marcados. Entonces, a partir de ahí, hay que tener en cuenta que hay que tener el máximo de talento posible alrededor tuya, si como emprendedor. O sea, para mí que un emprendimiento triunfe no lo es el modelo de negocio, no es el mercado, no es la oportunidad de cómo están los competidores. No, para mí eso en realidad es importante, pero en una escala menor. Para mí que un proyecto funcione realmente es el talento que tanto el equipo de emprendedores reúna en sí mismo, siempre siendo lo más multidisciplinar y complementario entre los distintos socios y socias del emprendimiento, como aquellos trabajadores que son capaces de captar y de atraer y de fidelizar para el propio emprendimiento, porque la suma de talento, tanto en el equipo directivo como los trabajadores, es lo que para mí siempre me ha servido para invertir en un emprendimiento u otro y con unos filtros que, teniendo en cuenta que soy un business angel de perfil bajito medio. En otros tiempos fui muy activo a nivel de inversión. Ahora mismo tengo un perfil más low profile, pero sigo estudiando, sigo invirtiendo, sigo participando todo lo que puedo, que es menos que antes, pero el que a mí me haya ido mejor como business angel que como emprendedor es porque entendí que ese equipo humano marca la diferencia de cara al éxito. Y cuando nos va a llegar ese fracaso, pues yo lo primero que recomendaría es que previa al fracaso hayamos trabajado muy bien el entorno cercano. Hayamos hablado con nuestra familia, hayamos hablado con nuestros amigos, que entiendan que estamos en un emprendimiento, que nos pueden ir bien las cosas, pero nos pueden ir mal. Y si nos van mal, que necesitaremos de su ayuda y de su apoyo, anímico y económico. Las dos cosas vienen muy bien. O sea, no vienen nunca mal las dos cosas, ¿eh? O sea, un poco de cariñito y un poco de dinero, las dos cosas nos vendrán mal porque nos irán mal las cosas en algún momento. Entonces, primero, tener un entorno cercano que esté preavisado, amigos, familia, etcétera, que le podamos decir, echarme una mano en vuestra medida, mayor, menor. Seguro que hay muchos de los que nos están escuchando que nos dirán que toda la gente que conocen son totalmente pobres y no tienen un chavo. Pues no te lo niego, pero por lo menos a las malas que tengas un techo donde dormir pasado mañana, porque a lo mejor nos encontramos que estás en la absoluta y total bancarrota y que a lo mejor simplemente el tener un sofá para dormir un mes, ya a lo mejor ya te están haciendo un gran favor y un sofá, eso muchos de los amigos sí van a poder tener para poder prestarnos en los momentos complicados. A partir de ahí,
de que nuestro entorno cercano esté preavisado, de que podamos contar con ese entorno. Hay que tener muy claro de qué riesgos estamos tomando, cuál es mi patrimonio, cómo está mi patrimonio adecuadamente protegido de cara a una posible bancarrota, cómo son los posibles contadores, asesores, fiscalistas, legalistas, abogados que podamos tener alrededor nuestra para que nos ayuden, para que nos guíen, para que nos apoyen, porque decía un muy buen abogado y amigo íntimo de toda la vida, abogados míos hace 20 y pico años en internet, haciendo un mismo camino, que su trabajo no era sacarme de los líos. Su trabajo era que yo no tuviera líos y que de forma preventiva pudiéramos intentar que no llegara nunca la sangre al río, ni metafórica ni de forma real. Lo cual yo diría que muchísima preparación, muchísimo entender que esto tiene riesgos, que esos riesgos pueden ocurrirnos en carne propia en cualquier momento y que hay que estar protegidos y hay que tener el mejor nivel de asesores que podamos pagar. Porque los que no podamos pagar, no les contratemos. Pero los que podamos pagar, búscate los mejores que puedas dentro de tu propia economía, sea mayor o menor, y dentro de tu propia capacidad, contrata los mejores asesores posibles, porque lo que hablamos justo hace un rato acerca de tener un backup, de tener una nube, de tener un SAI de electricidad, de gastar dinero en ciberseguridad, es que es un seguro. Y contratar los mejores asesores posibles que podamos pagar es el mejor seguro que podamos tener en nuestra vida, en nuestro negocio y en nuestro emprendimiento. Sé que esto podría ser un poco extenso, pero ¿qué hay que considerar qué hay que considerar al momento de querer iniciar un negocio digital? Extenso es poco. Nos podemos tirar unas cuantas horas solo para este punto. Muchísimo. O sea, de hecho, tengo por ahí publicada una serie de vídeos que son mis errores como emprendedor e inversor. Llevo 11 vídeos publicados bastante extensos sobre cómo se puede uno equivocarse. Y es solo el preludio para lo que tendríamos que hablar en este punto y que ponía un tema más concreto. Pues mira, te tienes que rodear del mejor talento posible, tienes que prever adecuadamente en ese plan de negocio que va a ocurrir en un punto de vista no negativo, que dice, yo es que estoy siendo conservador en mis previsiones. No te alejas, no te acercas a las complicaciones que va a encontrarte cuando te pongas a emprender, porque los números no cuadran, porque lo que tú hayas pensado no ocurre, porque el tiempo que tú ibas a plantear que iba a tardar 3 meses desarrollar la plataforma tecnológica, pues nos vamos a 9, 12, 15 meses. El tiempo que tú pensabas que ibas a tardar en conseguir tu break-even, el momento en el cual ya no pierdes dinero, no son 6 meses, son 18, 24, no nos vayamos a 30, por favor. Porque cuando ya tienes tu equipo formado, pues te llega la competencia y te lo lleva, porque acaba de recibir financiación y se lleva todo tu equipo técnico, que eso me ha pasado a mí. Hice mi equipo técnico al completo por una OPA hostil de una empresa de la competencia de mi misma ciudad, porque como había mucha fama de que en mi empresa había mucho manejo de base de datos, un nivel tecnológico bastante puntero, en aquel tiempo no era la capital, era una provincia, pues mi provincia corrió la voz y mi competencia se mataba a base de dinero por robarme los trabajadores. Y yo aseguro que se los llevaban. Porque cuando la oferta económica es suficientemente elevada, no hay forma de retener ni de fidelizar al talento, porque hay cantidades económicas que no se pueden rechazar. Entonces, yo comentaría, primero de todo, muchísima preparación, muchísima formación. La parte positiva es que estamos con una capacidad de información y de acceder a conocimientos, experiencias de otros emprendedores como la que nunca jamás en toda la historia de la humanidad ha sido capaz de estar disponible al alcance de nuestra mano. Con lo cual, pues yo te diría, mucha preparación, mucha formación, ródate de gente, de mentores, de asesores, de talento, de socios que realmente a nivel humano merezcan la pena, no solo a nivel de conocimientos o títulos.
eso no es tan importante, sino a nivel de valores, a nivel de si tenéis una misma forma de entender el mundo, de entender el negocio, de entender la vida, de ver las cosas. Entonces, yo diría, rodéate de las mejores personas posibles y mucha preparación y lánzate. Y lánzate porque, aunque os esté comentando, 84% de las empresas quiebran, vale, pero os aseguro que después de todo merece la pena. La verdad, querido Emilio, que has hecho muy clave lo que acabas de mencionar. Justamente en el momento que uno escoge un socio o alguien con quien trabajar, yo creo que, como acabas de mencionar, va más allá del factor económico, porque un socio capitalista como tal se puede conseguir, se consigue alguien. Pero no es lo mismo trabajar con alguien que tiene esa sinergia, esa pasión, ese talento, como acabas de mencionar, que esté englobado de valores, principios, un norte, educación, cultura, etcétera, etcétera. Eso es genial. La verdad que es algo que sabemos, pero no siempre lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero yo creo que valoro mucho esos tus comentarios, la verdad, y excelente la pregunta de Book, y sobre todo bueno, más que todo, la manera en la que nos explicás y para la audiencia, que tome muy en cuenta que es un factor importante al momento de emprender. Tenés que saber que y estar consciente de que hay que errar. Nosotros decimos pegándole, nosotros decimos equivocarnos. Mira, 84% de margen de error. Caramba, es alto. No, es prácticamente fracaso. Pero Da Vinci, si se hubiera rendido cuando tuvo en su primero emprendimiento, llamémoslo, no se hubiera mandado lo que hizo, pues, ¿no? Es un gran ejemplo. Así que yo creo que es así, esperándole, es cometiendo errores y demás. Y en tu caso tuyo particular, la verdad que mirando tu video, la evolución, mis errores como inversor, cálculos, costes, IT, eso está muy bueno, ¿no? Saber un poquito de economía, saber calcular, hasta que sea autosustentable y demás, porque yo creo que es una guía muy básica para hoy por hoy, porque todo el mundo quiere emprender, pero no sabe cómo empezar ni cómo hacerlo. Y me parece la verdad interesante tu video, la temática, donde das una guía muy muy bien explicada. La verdad que está excelente, te felicito por eso. Querido Emilio, mi consulta es, yo con esto concluyo, en tu experiencia de varios años ya, como tal, ¿qué crees cómo debería ser el futuro del marketing ahora? ¿Por qué te pregunto esto? Porque si querés resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? No solamente te hablo por ciberseguridad. Yo entiendo muy bien de que ahora vivimos una era diferente. Mirá lo del metaverso que te acabo de mencionar, ¿no? Ahora con el tema del teletrabajo, conversamos sobre los trabajos híbridos, nubes híbridas, la catástrofe, con todo esto y demás, desde el punto de vista humanista, ya, porque yo creo que hay que partir desde ahí, desde el punto de vista como hombre, porque el hombre si no conoce como tal su historia, no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, ¿no? Y me parece interesante cuando vos mencionás justamente eso, el tema de los valores y el talento, porque el talento no solamente es saber hacer algo o ser bueno en algo. Vos podés hacerte bueno en algo, la disciplina creo que te hace bueno, ¿no? Y uno va adquiriendo las virtudes. Pero vos ahora, con tu experiencia que tenés y ahora que has visto tantos cambios, me imagino que hay muchas personas que te deben buscar y te siguen, porque veo que tenés bastantes seguidores, porque vos le das un mensaje más allá de lo que es técnico, de lo que es tips a la gente. Yo veo una parte muy humanista tuya, y la verdad que me agrada bastante, eso es súper atractivo, y eso te cuelga. ¿Qué crees que nos hace falta ahora a nosotros con todo lo que se viene y demás, a nivel tanto ya sea marketing, hablemoslo más global, a nivel digital, en este edge computing, en esta nueva era de un mundo hiperconectado? Ante todo, te agradezco tus palabras, muchísimas gracias por ver que uno de mis mayores leitmotiv vitales para mí, en realidad, es que son las personas.
O sea, las personas lo que marca totalmente la diferencia y qué relación tenemos con ellas para que cuando tenemos un problema alguien nos eche una mano, cuando necesitamos un cliente alguien nos recomiende, cuando necesitamos un inversor alguien concrete una entrevista para que nos puedan contratar, nos puedan invertir, nos puedan ayudar a seguir ese camino y todas son relaciones humanas que tenemos que tener de la máxima calidad posible y sobre todo de confianza, porque la palabra confianza yo creo que debería estar completa y absolutamente presente. Y esa falta de confianza es parte de lo que nos estamos encontrando ahora mismo como gran problemática. Los mercados tienen falta de confianza. Solo hay que ver las tremendas bajadas que nos podamos ver de forma puntual en algunos negocios, en algunos sectores, en algunas compañías. El tema de confianza nos lleva a que en el tema de marketing, que lo has nombrado un par de veces al exponer tu pregunta, pues hay un gran problema con el marketing en Internet, que es que al menos el 25% de los clics en los anuncios son fraudulentos. Porque no está claro si es la plataforma, si hay en el camino, si es la estadística, pero cuando tú instalas un sistema de medición con respecto a la publicidad que tú mismo estás contratando, te falla un 25, un 30% solo para empezar. Con lo cual ahí también nos encontramos falta de confianza. Y lo que nos ocurre para mí y parte de las grandes problemáticas que nos va a encontrar, porque tenemos muchos retos, esa fraude de publicidad, los bajos márgenes en comercio electrónico, muchos negocios que se han visto que el canal online es el único canal que con vistas de continuidad a futuro y todo el mundo se está lanzando de una forma a lo mejor con prisas y no haciéndolo bien ese proceso de digitalización. Hay muchos retos. Pero el que va a pasar más allá del corto plazo de la posible gran recesión global que nos vamos a encontrar de aquí a no tanto tiempo, posible, que esperemos que no ocurra, pero nos podemos encontrar en la madre de las recesiones justo ahí en la esquinita. Y más allá de cuando lo superemos, porque creo que como sociedad, como conjunto, como personas que estamos ahí intentando tener buenas compañías, tener buenos valores, tener buenos compañeros de viaje, lo acabaremos superando. También hay que tener en cuenta que a unos les podrá afectar seguramente más que a otros, eso siempre pasa en este tipo de situaciones. Pero si miramos un poco más en medio o largo plazo, hay un gran detalle, que no es que haya problemas en el marketing. La pregunta es si algunos de los que estamos en esta entrevista podremos dedicarnos al marketing de aquí a 15 años, 20 años. Tal vez menos, porque habrá una inteligencia artificial específica para optimización de campañas o para creación de comercios electrónicos. O, por ejemplo, el jueves pasado estuve en un congreso de comercio electrónico donde había una demostración que me decían, Emilio, dime 4 palabras. 4 palabras se las damos a la IA de pintura, que habréis escuchado en las noticias, y ahí la estaban de forma práctica y decían, danos 4 palabras y en un tiempo profundamente cortísimo de tiempo me dieron un dibujo creado por la inteligencia artificial. Qué cosa más bonita. Qué cosa más increíble. La inteligencia artificial me creó con mis 4 palabras un cuadro totalmente original según 4 palabras que se me vinieron a la mente. Entonces, ahí, más allá de esa de pintura, tenemos GPT-3. Para quien podáis estar atentos, GPT-3. Galicia, Portugal, Tailandia, 3. Es un lenguaje una inteligencia de lenguaje natural que lo puede cambiar absolutamente todo. O sea, es que es increíble. O sea, no es que supere el test de Turing. El test de Turing es aquel por el cual si tú pones una persona a hablar con otra persona y una máquina hablando con esa misma persona, tú no eres capaz de distinguir quién es el humano y la máquina. Un modo muy ciencia ficción. Vale, pues que no es que supere el test de Turing, es que habla mejor que el 99,99% de la humanidad y con conversaciones de una calidad absolutamente increíble, que cuando eso se una, el GPT-3 como inteligencia de lenguaje natural, se le una a los deepfake para falsear identidad y se una a algún cerebro ciberdelincuente peligroso,
Socorrito, socorrito la que se nos viene por delante cuando haya esa suma. Y entonces que a lo mejor dentro de 15 años, gracias a la inteligencia artificial que todo lo abarca, que nos viene a superar, pero que en realidad nos viene a liberar de muchas cargas, por ejemplo, del trabajo, el detalle está que en el proceso intermedio mucha gente se va a sentir insegura. Y va a haber muchos roces, porque lo ha habido cada una de las 4 revoluciones industriales anteriores que hemos vivido, la última, la de la información, de hace unos 15, 20 años, pero desde la primera revolución industrial y por cada una de esas 4 revoluciones industriales mayores, ahora vamos a por la quinta, pues ha habido fricciones. Y la fricción, y por fricción siempre hay incomodidad, hay subida de la temperatura generalizada, va a haber situaciones muy incómodas para mucha gente. Al final acabará siendo algo muy positivo para la sociedad, para el mundo, para el planeta, para todo el mundo. Pero en el camino va a haber fricciones y yo estaría muy atento a esos grandes cambios, porque tendríamos que entender que el humano debería de trascender para utilizar su tiempo, sus relaciones, para cultivar cosas que antes, solo pensando en el puro y duro trabajo, que por cierto, admito en mea culpa, yo he sido workaholic y he sido un trabajólico, un apasionado por el trabajo más allá de lo sano. Y yo mismo lo he practicado en varios momentos de mi vida. He sido joven, he sido responsable y fui workaholic en alguna época de mi vida bastante larga y lo disfrutaba enormemente, por cierto. Pero ¿qué ocurre? Que cuando te encuentras ante este tipo de retos globales, donde creo que todo va a cambiar, donde creo que la humanidad, nuestros pensamientos, nuestras preferencias, no las va a reconocer ni el que las inventó, porque va a cambiar absolutamente todo. Y en nuestra mano está intentar en hacer parte de esos cambios y que esos cambios mejoren nuestra vida, mejoren la vida de las personas que nos rodean y podamos hacer de nuestra comunidad, de nuestras propias vidas y de este planeta algo realmente mucho mejor. Sé que va a haber situaciones muy complejas, sé que en el corto plazo tenemos unos retos increíbles de superar, los tenemos en el medio plazo, los tenemos en el largo plazo, unos retos muy complejos, pero las posibilidades de que salgan cosas realmente extraordinariamente positivas de todo esto. Y perdón si me he puesto un poco en modo filosófico con la respuesta a tu pregunta, pero es que realmente creo que un poco de filosofía sí nos deberíamos de plantear. No miremos tanto la pura economía, no miremos todo qué ganamos, no miremos solo el punto de vista material, sino planteemos cómo nos llevamos con nuestro prójimo, qué relación tenemos con nuestros amigos de toda la vida. ¿Hemos hecho amigos últimamente? ¿Qué calidad de esas relaciones tenemos? Y a lo mejor planteémonos, como buena parte de lo que ha habido justo en la pandemia, que ha habido mucha gente que se ha planteado la gran renuncia como un elemento muy atractivo, porque se han planteado que a lo mejor trabajar de camarero en una costa de una playa española donde el mínimo que se plantea que es media jornada que son 12 horas diarias, 7 días a la semana. Entonces, eso que se plantea como chiste macabro por parte de la hostelería en España, lo de trabajar media jornada, 12 horas diarias, 7 días a la semana, sin ningún tipo de contrato ante Hacienda o Seguro Social, sin ningún tipo de retribución de cara a jubilación, mal pagado, explotado, con unos clientes que en realidad está todo el tiempo diciendo prisa, 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 pues a lo mejor hay mucha gente que se ha planteado que no quería ser más camarero, que a lo mejor le merece la pena hacerse un cursillo o irse al campo y plantar tomates o hacer ese cursillo y cambiar su vida o emprender, que es justo de lo que vamos en esta conversación, este podcast. Y a mí se han planteado que en vez de ser camarero por una miseria, mal pagado, explotado, a lo mejor merecía la pena estudiar, ponerse las pilas, aprender en una plataforma online de las muchas que hay a muy buen precio en internet para que te puedas formar y preparar y que a lo mejor te puede cambiar la vida, tanto la tuya como de tus hijos, de tu entorno cercano, de la gente que quiere, y que otra vida, otra forma de ver la vida
es posible. Y para mí eso es una de las cosas más maravillosas y positivas que ha salido de esta gran tragedia humanitaria que hemos vivido durante los últimos 2-3 años. Que es que ha habido mucha gente que ha pensado que otro mundo es posible, que otra vida es posible, y una vida en la que soy más feliz y una vida en la que mi entorno es más feliz es posible. Y creo que dentro de la próxima gran revolución, la de la inteligencia artificial y la de las 1.000 millones de tecnologías interesantísimas que se nos vienen encima, hay otro mundo posible donde podemos ser mucho más felices y donde nos puede ir muy, muy bien. Pero tengamos en cuenta, hay unos retos, unas complicaciones y unas problemáticas que se presentan ante nosotros que realmente hay que tenerle respeto, ocupación y estar preparados, porque sin duda os digo una cosa, preparémonos porque lo que viene va a ser complicado y con curvas. Bien, para mi última pregunta, me gustaría un poquito abarcar lo que son los intangibles, ya que nosotros en la parte de tecnología, pues siempre estamos trabajando con información, o le dices a la gente tu página web, tu página de Facebook, y es como, ¿qué es eso? O sea, no es algo que tú puedas tocar. Yo puedo ir a la tienda o la gente lo ve muy práctico, están subiendo los consumibles, la inflación, claro, pues sube lo que yo voy a la tiendita a comprar, quiero jitomate, quiero huevo, quiero jamón, sube de precio. ¿Qué pasa con los intangibles en este mundo en el que van a ser más ocupados? La demanda será mayor, obviamente también la oferta está siendo mayor, pero en un mundo hiperconectado en donde vas a tener, como decimos aquí en México, de chile, de mole y de pozole, o sea, prácticamente es de agárrate lo que quieras, va a haber buffet. ¿Cómo va a existir la competencia y qué tip le podrías dar tú a algunos emprendedores o startups de cómo vender sus intangibles? O sea, ¿cómo le explico al cliente que la seguridad informática que yo le vendo está operando porque él no está siendo hackeado? Entonces es como que muy difícil que te aplaudan. Yo siempre he querido como ese tipo de satisfacción de, oye Héctor, muchas gracias, no me han hackeado en los últimos 3 años, sé que eso no va a pasar, simplemente, oye, hoy no funciona, en 5 años no ha pasado nada, pero el día que no funciona, 5 o 10 minutos, está sonando el teléfono. ¿Cómo le explico un intangible a ellos para decirles, bueno, todos los días que tú no me marcas por teléfono es porque mi trabajo funciona, cada año que pasa que no te hackean es que mi firewall y todo lo que yo he hecho pues ha funcionado? Te comento, lo estás vendiendo como hay que venderlo. Y tú mismo has respondido a tu propia pregunta. Es que los intangibles de esa ciberseguridad, de ese sistema informático que funciona, te afecta en tu vida real. Y esa es la forma de venderlo. Es que es tan sencillo como el que no te funcione, no vendes. El que no te funcione te afecta a tu vida real de una forma dramática. Entonces, no creo que esté tanto en tu lado de cómo lo vendes y qué marketing aplicas, sino en el avance cultural de los oídos y la mente que te escuchan. Entonces, eso es digitalización, ese cambio cultural, porque el proceso de transformación digital tiene 2 patas. Una, el aplicar herramientas digitalizadas, utilizar un software as a service, una herramienta que nos haga mejor la contaduría, muy bien. Eso es un cambio, las herramientas que utilizamos, pero la otra parte de la transformación digital es el cambio cultural a nivel de sociedad. Y eso está avanzando. Y entonces la gente cada vez tiene más claro que si le deja de funcionar su sistema informático, te aseguro que no vendes nada. Porque antes podías tener la contabilidad a mano. Ya nadie, bueno, casi nadie tiene la contabilidad en papel. Y que espero, pobres arbolitos, que ya dejemos ese tipo de forma de entender la contabilidad. Luego otra cosa es que los intangibles se nos está ya yendo la cabeza. Eso es otra cosa. Por ejemplo, la antigua burbuja ya muy explotada de la FT. Entonces, a mí eso de que un NFT, pues empecemos a venderlo por millones de dólares, pues mira, pues nos encontramos el caso del primer tweet de toda la historia de Twitter, donde hubo un iluminado
que lo compró por unos cuantos millones de dólares y ese mismo iluminado se ha puesto a vender en el NFT y llevaba $6.000 en la subasta. Entonces solo va a perder el 99,95% de lo que invirtió en ese NFT de algo que a mí realmente sí me parece útil, que es la propiedad del primer tuit de toda la historia de la humanidad. Entonces, eso es intangible. Pues nos lleva a una situación un poco peculiar en la que Aremo se puede acabar comprando un terreno inmobiliario en el metaverso más caro que en la vida real. Y quien dice un terreno, dice una casa, dice una cama, dice una vivienda, dice un montón de cosas. Mira, mira, déjame un pisito, déjame un apartamento y dejémonos del apartamento en el metaverso. Pero eso te lo digo, el Emilio de julio del año 2022. ¿Por qué? Porque pese a que me haga unas buenas chanzas en este mismo instante con el metaverso, también le tengo puesta fecha concreta, porque cuando creo que sí que va a triunfar el metaverso, no va a ser, la tengo creo con fecha concreta, porque la tengo más o menos medida. Pero también creo que, igual que nos ocurre con la ley de Amara, tenemos tendencia a infravalorar los cambios en la cultura y en la sociedad de los cambios tecnológicos en el largo plazo. Pensamos que nos van a cambiar menos de lo que nos cambian en el largo plazo y tenemos tendencia a sobrevalorar totalmente los cambios culturales y sociales que ocurren por parte de la tecnología en el corto plazo. Ejemplo, el metaverso. El metaverso en el corto plazo, ¿qué nos va a cambiar la vida? Absolutamente nada. Cuando yo me empiezo a hartar a leer un montón de artículos en prensa que dicen este año se van a vender 400.000 billones, de cuatrillones, de trillones, de sexallones de cosas en el metaverso, me echa una risa que no puedo conmigo mismo. Pero esas mismas risas que me he hecho yo ahora mismo, creo firmemente que en el largo plazo ni nos podemos llegar a imaginar el cambio social cultural que nos va a producir el metaverso en el largo plazo. Ejemplo. El iPhone 1, ahora estamos justo el 15º aniversario del iPhone 1 y la verdad es que el iPhone 1 era una piedra, era un ladrillo, era una patata. ¿Qué queremos decir de él? Que era horrible, no había forma de usarlo, no tenía aplicaciones, no vale para nada. O sea, un ladrillo era más útil que el iPhone 1 y que el iPhone 2 y que el iPhone 3. El iPhone 4, tal vez. El 4S. Ahí eso ya era una buena máquina, con un poco de software que funcionaba, algunas aplicaciones interesantes. Pasaron 4 años, casi 5 años, en que Apple, la mayor empresa de nuestros días, hiciera un hardware decente, con un software decente que fuera a la par y al unísono. Ahora estamos entrando en iOS 16, que es el que estamos usando en beta. Está muy interesante, pero estamos hablando de 16 sistemas operativos después para que merezca un poco la pena. Entonces, claro, ¿el iPhone 1, el 2, el 3 y el 4 eran tan importantes en aquel tiempo? No, no lo fueron. Y mira que se decía que hay maravilloso el iPhone en aquel tiempo. No, en aquel tiempo eran muy malos, no ha cambiado la sociedad, pero ¿ha cambiado la sociedad el que existiera el iPhone a altura del 2022? Pues mira, sí, tan sencillo como existe la nanofobia, que es que el concepto por el cual si tú te dejas el teléfono móvil, el smartphone en tu hogar, en cualquier sitio, ¿cuánto tiempo tardas en darte la vuelta? Primero, ¿cuánto tiempo tardas en darte cuenta que te lo has dejado? Porque no va a ser mucho tiempo. Porque estás total y absolutamente dependiente. Tú, yo, todos, yo el primero, que estamos totalmente dependientes de los smartphones y de la tecnología. Pero en el caso hipotético de que tarde más de un buen rato en darme cuenta de que me he dejado el teléfono móvil en casa, da igual donde vaya, voy a volverme, voy a coger un metro, voy a coger un coche, voy a ir a andar, voy a coger una bicicleta, recorreré la mitad de la ciudad, volveré a mi hogar por el smartphone, no sin mi iPhone, no sin mi smartphone. Entonces, ¿cuántos son los cambios culturales en la sociedad por la ley de Amara que ha repercutido el iPhone en el largo plazo? Absolutamente inimaginables. ¿Cuáles fueron los cambios que producen las tecnologías en el corto plazo? Totalmente sobrevalorados. Entonces, todas estas tecnologías que ahora mismo nos encontramos de intangibles, porque igual que ahora el cripto se ha ido y de NFT ni hablemos, pero igual yo de la tecnología blockchain creo mucho en los intangibles, igual que ahora me cachondeo de, mira, tú dame un apartamento en el centro de Madrid y déjate de historia de apartamentos en metaverso, pero ya veremos en algún momento del largo plazo si de verdad la gente estima más
el apartamento en el metaverso que en la vida real, que podría llegar a ocurrir. Sería posiblemente muy triste, pero seguramente las personas de ese tiempo tengan una información que yo hoy día no tengo y que no soy capaz de entender todavía. Seguramente lo entenderé entonces. Entonces, cuidado con los intangibles, porque cada día tienen mayor importancia porque el cambio cultural por esa digitalización y esa transformación digital son mayores. Con lo cual, reitero, el problema no lo tienes tú en tu discurso de venta. Tu discurso de venta lo tienes bien, tú vendes bien los intangibles. El detalle está que tu comprador cada día entiende mejor la importancia de los intangibles y por eso yo creo que tu negocio en el medio y largo plazo va a tener muchísimo mayor recorrido y muchísimas mayores oportunidades de crecimiento que en el propio corto plazo. Pero porque tu cliente va a entender la ventaja competitiva de usar tus servicios dentro de un año mucho mejor que hoy día. Por cierto, no te cambies de negocio, que estás en el negocio adecuado, por cierto. Sí. Muchos influencers están poniendo en sus videos que se unan a sus grupos de Telegram, de apuestas o de trading, y es algo con lo que hay que tener mucho cuidado porque hay muchísimos fraudes. ¿Qué opinas sobre todo esto? Pues que hay la contraola a ese fenómeno, que hay mínimo 2 youtubers que conozco, Tamayo uno y Lord Dreuger, es que no me acuerdo exactamente cómo se pronuncia exactamente. Entonces, mínimo hay 2 youtubers que se están dedicando todo el tiempo a denunciar estafas, a denunciar grupos de Telegram, a denunciar este tipo de fenómenos. Y cada día tienen más seguidores, cada día sus vídeos son más virales y que justamente se dedican a denunciar este tipo de situaciones delictivas y de estafas y que tanto daño hacen. Entonces, por ejemplo, hay una youtuber española llamada La Gata de Schrödinger, que desde ya os recomiendo escuchar a todos, que cuando empezaron a surgir los cursos de bla, 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 no voy a decir ningún término que pueda herir a nadie, pero cuando se hicieron esos cursos de bla, 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 de famosos youtubers que incluso hasta algún caso de menor de edad, de cobrarle 5.000 euros por un curso de nada prácticamente, pues esta Gata de Schrödinger se puso pam, 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 pam. Entonces, si tenemos un Tamayo, tenemos una Gata de Schrödinger, tenemos un Lord Dreuger, ya son 3 youtubers que se dedican de forma continuada a denunciar este tipo de situaciones. Habrá más. Y tienen centenares de miles de seguidores y mañana tendrán millones de seguidores. Con lo cual es tan sencillo acción-reacción, acción de influencer que malentendiendo su fama y su estar por ahí encima del bien y del mal, se ponen a crear de grupos de Telegram para estafar a pobres inocentes. Pues sale el fenómeno justamente contrario, que se dedica a denunciar ese tipo de situaciones y no te pongas a hacer ese tipo de estafas porque llegará un youtuber con millones de seguidores que te dará, te cancelará y posiblemente te meta en la cárcel si la policía escucha ese vídeo denunciando tu estafa. Con lo cual es tan sencillo, acción-reacción. Ante una acción de malvada, suele ocurrir que también nos encontramos que hay, oponiéndose de forma totalmente directa, una reacción de gente que dice yo voy a ayudar al que necesita ayuda y voy a echar una mano a los que defienden el que una red más limpia, una red más blanca, una red más libre de no tener ese tipo de problemas, es posible. Es posible porque si concienciamos a los usuarios, si le ayudamos con cultura, con conocimientos, con formación, de que hay palabras como phishing, spam, malware y que tiene un significado y que se pueden proteger, pues no será como esa entrevista que he escuchado hace un par de horas en Twitter, muy divertida, que decía o los usuarios. Llega una entrevistadora y entrevista a una persona random y le dice, ¿qué opinas de las contraseñas? Sí, habría que mejorarlas. ¿Y cómo es tu contraseña? ¿Y qué problemas has tenido? Y dice, nada, pues he tenido un problema porque mi contraseña era el nombre de mi perro y el año que me gradué. Y en la entrevista dice, mira, tiene un perro. ¿De qué raza es? Nada, sé cuánto. ¿Y cómo se llama? Tal. Vale, ya tenemos.
Mira, pues, ¿y qué estudios has hecho? Porque me interesa mucho. ¿Y en qué ciudad? ¿Y en qué facultad? ¿Qué estudiaste concretamente? ¿Y en qué año terminaste la facultad? ¡Pac! Tu contraseña era el nombre de tu perro y el año en que te licenciaste. Muy bien. Me acabas de decir en antena, en menos de 2 minutos, me acabas de dar tu contraseña. Y no se había dado ni cuenta. O las contraseñas o los usuarios. Y eso es concienciación, culturización, formación. Y estamos en ello. Hay mucha gente que da mucha calidad de contenido, de formación en ciberseguridad en Internet. Cada vez los usuarios tienen más en cuenta que si se tienen que proteger por el bien de su economía, por el bien de sus vidas. Y yo creo que es un proceso gradual, que poco a poco, que la gente aprende, que la gente no es tonta, que la gente tiene ganas de aprender y de protegerse y de cuidarse, e igual que todo el mundo tiene por norma que en determinados barrios, en determinadas ciudades, en determinados países hay que tener cuidado de noche, pues también está calando a nivel cultural que si no quieres tener un problema, pues ten una mínima seguridad con tus contraseñas, con la actualización del sistema operativo que estés utilizando y con las herramientas que utilices en tu día a día digital, que llegando de los intangibles a la vida real, es que el que tú te protejas a nivel digital te repercute en tu vida real. Y la gente, sí podemos tener una cosa muy clara, a la gente le encanta salvar y tener protegida y segura su vida real. Y la vida digital y lo que se haga en ella cada vez tiene mayor importancia. Es cuestión de tiempo y me parece muy positiva. Hay youtubers cada vez más seguidos que se dedican a formar y se dedican a denunciar las estafas y ese tipo de situaciones en Internet, y me alegra que sean conocidos y que espero que no tengan centenares de miles de seguidores, sino que tengan millones de seguidores antes que después. Ojalá. Pues muchas gracias, Emilio. En verdad ha sido muy nutrido tenerte aquí en la jaula del noob. Estamos muy felices. El conocimiento pues es muy relevante. Me parecen muchos de tus tips muy acertados. Aparte tienes un conocimiento y una tendencia muy futurista. Eso no significa solamente estar creyendo en el cyberpunk para los que están en casa y la inteligencia artificial, sino tratarte con tu conocimiento de anticipar a cosas que apenas vienen. Creo que también nos das un muy buen tip. Decirle a la gente como que piensa que ya pasó el terremoto. Yo les digo, apenas vienen algunos cambios. Sigan estando alertas, manténganse produciendo, manténganse creativos. Y bien, pues muchas gracias en casita. Esto fue La Jaula del Noob. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y no va a poder, no sabe con quién, se vino a meter.